Muy buenas tardes, hoy es día 2 de noviembre del año 2024, 2 de noviembre, comienza noviembre. Les damos la más cordial bienvenida en este día 2, un día sábado, un sábado con el clima templado, ni frío ni calor, un día muy bonito. Bien amigos, les damos la bienvenida a este programa Conociendo la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo por la frecuencia 100.9 La Voz del Ejército de Dios y por Radio Poder. También estamos en la página www.lasdeaguilacentral.com, página que está a su disposición las 24 horas del día. Les saludan sus amigos Marco Antonio Rodríguez y Sofía González de Casa de Oración Vida Nueva. Y en los controles técnicos les saluda su amigo Samuel Recendis. Oremos. Dios Todopoderoso, en esta tarde ponemos este programa en tus manos. Te rogamos que tu Espíritu Santo disponga los corazones para recibir la palabra y ponerla por obra. Muéstranos, mi Dios, el camino que debemos seguir. No permitas que nos apartemos de ti ni a derecha ni a izquierda. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que no nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Dios, por tus promesas. Tú dijiste que si se humilla tu pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, y orare y buscare tu rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Hoy en este día 2 de noviembre nos acercamos, bendito Dios, a tu trono de gracia. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos des, Señor, arrepentimiento, que te pidamos perdón, convicción de pecado, de juicio y de justicia. Padre, te pedimos que intervengas para que, Señor, para que esta tierra sea totalmente sanada. Llévanos, bendito Dios, ante tu trono de gracia, a clamar, a pedirte perdón y a arrepentirnos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Amén, Señor. Amén. Padre Celestial, asimismo, en esta tarde queremos agradecerte por las redes sociales, a través de las cuales tu palabra fluye y llega a esos lugares remotos donde nosotros no podríamos llegar. Lleva el mensaje de fe y esperanza. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y te damos las gracias en el nombre precioso. Amén. Bien, le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a esta frecuencia, así a todos aquellos que más tarde en otro momento se conectarán a través de Facebook. Búsquenos en Facebook, les enviamos saludos y bendiciones desde el hermoso estado de Hidalgo. En especial enviamos saludos a Lucio, a Márquez de la Ciudad de México, de la Alcaldía Azcapotzalco. Felicitamos a Mario Gómez, nuestro hermano guerrero en batalla. Lo felicitamos por un día más de su cumpleaños. Que sigas cumpliendo muchos años, Mario. Sigas teniendo bendiciones de lo alto. Le damos gracias a Dios por tu vida. Sí, también saludamos a Francisco Rodríguez y Castillo, a Bárbara, a Yareli, y a los pequeñitos, Abraham y Elías Gómez. Elías. Que Dios los bendiga, que sigan creciendo en gracia y en sabiduría. Y también enviamos saludos a Ofelia Ponce y a Marcelina Ramos en Centroamérica, a mi querida hermana Alejandra, la hija de Francis del Ministerio de Aglow Internacional, así como a nuestros hermanos Rafa y Chayo Pando. Que Dios los bendiga en gran manera y que siga ensanchando su territorio, que lo siga usando con poder para la expansión de su reino. Pedimos bendiciones de lo alto para el apóstol Alonso Esdras y su esposita, nuestra hermanita Marlene Contreras. Bien, continuamos con la serie de personajes de la Biblia y en esta tarde hablaremos del rey Manases en el tema Acércate a Dios
y Él restaurará tu vida. Sí, una de las citas bíblicas donde encontramos la historia del rey Manasés es Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 20. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Ofrecían a sus hijos por fuego para Molot. Además de esto, también puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado por medio de Moisés, toda la ley, los estatutos y los preceptos. Manasés hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran mayores males que los que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Superaron a las maldades de otras naciones. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová, a su Dios, y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció que Jehová era Dios. Sí, y después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Además, puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Sí, y reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y ordenó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, y aunque lo hacía para Jehová su Dios, los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, todo esto está escrito en las actas de los reyes de Israel. Sí, su oración y cómo fue oído, todos sus pecados y su infidelidad, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillara, están escritos en las palabras de los videntes. Y en el rey Ezequías, padre de Manasés,
pues hizo cosas más, él siempre le sirvió a Buenas. Dios. Durmió Manases con sus padres y los sepultaron en su casa, reinó en su lugar su hijo Amón. Todo esto es palabra de Dios. Sí, amén. Bueno, ¿saben? La Biblia está llena de casos de padres que tuvieron un corazón recto delante de Dios, que fueron obedientes y que hicieron lo bueno, pero que sus hijos hicieron cosas terribles, como es el caso del rey Ezequías. Fue un rey que ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. Sirvió a Jehová Dios. El rey Ezequías, padre de Manases, reinó sobre Judá. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. Sí, todas esas cosas buenas que hizo David, él también las hizo. Y quitó los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los bosques e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, la estaban adorando. Qué fácil es desviarnos, qué fácil es desviarnos. La serpiente de bronce era un símbolo al cual tenían que mirar quienes eran mordidos por una serpiente en el desierto para que no murieran, pero terminaron adorándola. Sí, Sofía, ¿qué relación tiene esto con mirar a Jesús en el altar, en la bueno, cruz? pues era como una profecía, era como una imagen, ¿no? De que así como cuando nuestro Señor Jesucristo fuera levantado, si nosotros lo mirábamos ahí en la cruz y creíamos que Él es el Hijo del Dios y que Él murió por nuestros pecados, pues íbamos a ser salvos. Así ellos cuando miraban la serpiente de bronce, pues si la miraban ellos sanaban, pero no era porque en esa cruz, en esa serpiente de bronce hubiera poder, no, el poder era de Dios, Dios era el que los sanaba, nada más era para que recordaran sus pecados por los cuales estaban ahí las Sí, serpientes mordiéndolos. mientras el pueblo de Dios estaba en el desierto, había juicio de Dios sobre el pueblo, ¿verdad? Donde eran mordidos en sus talones, en las piernas Claro, por por sus serpientes, pecados. y había mucha mortandad a consecuencia de sus pecados. Dios le dio las instrucciones a Moisés para que levantara una serpiente, ¿verdad? En alto, que los hijos del pueblo de Dios, cuando miraran a la serpiente, iban a recibir La la sanidad. sanidad y ya no iban a morir por causa de sus mordidas de serpientes Sí, venenosas. claro, pero el poder no estaba en la serpiente de bronce, el poder estaba en Dios y sigue estando en Dios. Entonces ellos se desviaron y comenzaron a adorarla y le Porque quemaban de eso incienso. hablas en el Evangelio de San Juan capítulo 3 cuando está diciéndoselo a Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Que así como la serpiente fue levantada en el altar, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en el altar de la cruz. Así es. Pero la gente a veces termina adorando lo que no debe. Y pues así le pasó a, al, Se este, desviaron, a ¿verdad? este Manases también, ¿verdad? Pero el rey Ezequías nunca se apartó de Dios. Él guardó sus mandamientos y Dios siempre estaba con él. En una ocasión el Señor lo libró de la mano de Sennacherib, rey de los asirios, el cual invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas para conquistarlas. Sí, pero el rey Ezequías y el profeta Amós oraron a Dios. Y Dios respondió su oración enviando un ángel que en una sola noche mató a 185,000 asirios. Pudo haber sido el ángel de Jehová, ¿verdad? Que Pues mató a sí, 185,000 enemigos del pueblo de Dios. Bueno, cuando los habitantes de Judá se levantaron por la mañana, se dieron cuenta de que sus enemigos habían sido destruidos sin que ellos intervinieran.
Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Dios poderoso. Sí, y el rey asirio Sanaquerib fue a su país humillado. Entró en el templo de su Dios y al estar orando, sus propios hijos entraron y lo mataron. ¿Y qué creen? Que su ídolo no lo pudo defender. Así murió el rey que osó levantarse en contra del pueblo de Dios. Sus propios hijos, bien, ellos lo mataron. Seguramente el rey Ezequías, que era un hombre de Dios, un varón de Dios, inculcó valores, principios y el temor de Dios en su hijo Manases, el cual fue testigo de los milagros que hizo Dios respondiendo las oraciones de su padre. Así es. Y cuando murió el rey Ezequías, su hijo Manases, con tan solo 12 años de edad, ascendió al trono y duró en el trono 55 años. Sí, bastante tiempo, 55 años. Pero Manases hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y fue uno de los reyes más impios, uno de los reyes más tremendos de haciendo lo malo. De los 42, entre los 42 reyes que tuvo Israel y Judá. Sí, él se atrevió a reedificar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, es decir, a las imágenes y a las estatuillas de los dioses cananeos. Qué rebeldía, ¿no? Sí, hizo todo lo que no se debe de Todo hacer. lo opuesto a lo que hacía su padre. Sí, lo más tremendo, lo más perverso. También hizo imágenes de Acera, Acera, supuesta diosa de la fertilidad y de la fecundidad. Por su parte, los babilonios a Acera la conocían como Istar. Sus símbolos eran el árbol y el poste liso o tallado. Sí, Manases también adoró a todo el ejército del cielo, es decir, a los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, y les rendía culto. ¿Pueden creerlo? Eso, Todo era abominable, todo lo que hacía Manasés era abominable a los ojos de Jehová. claro, Se atrevió a profanar la casa de Dios, edificó altares en la casa de Jehová, y a pesar de que Jehová había dicho en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, sí, a él no le importó, ¿verdad? Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios, es decir, en los dos patios de la casa de Jehová Dios. El atrio de Israel, que estaba cerca del templo, y el atrio de las mujeres, que estaba inmediatamente detrás del atrio de Israel. O sea, el atrio era el patio, ¿no? es en el colmo, digamos, en el colmo de la maldad. Pasó sus hijos, este es el colmo de la maldad, pasó a sus hijos por el fuego, los ofrendó a Molot, se fue a un barranco que hay al final del torrente de Cedrón en Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, llamado el Valle del Hijo de Hinón. Es un lugar donde quemaban la basura y allí quemó a sus hijos en el fuego, ofrendándolos a sus ídolos. Ese es el colmo, ¿verdad? Sus propios hijos. Sí, cuando la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, fruto bendito del vientre, sin embargo él no los valoró. Él valoró más a esos ídolos de piedra que a sus propios hijos. Además, por si fuera pocos, también se dedicó a observar los tiempos y a confiar en agüeros. Era dado a la adivinación. Consultaba a los adivinos y encantadores. Traspasó todos los límites para hacer lo malo ante los ojos de Dios y logró encender su ira. No se conformó con darle la espalda a Dios, al Dios de sus padres, sino que se entregó por completo a adorar todo tipo de imágenes, todo lo que estaba dentro del ocultismo. Llenó la casa de Dios, el templo de Jerusalén, de imágenes. Así es. Y la Biblia nos dice que en un momento, más bien no nos dice en qué momento él se extravió ni cómo fue que se extravió. No sabemos
quienes se acercaron, él tenía tan solo 12 años, ¿verdad? ¿Quiénes fueron sus consejeros? ¿Quiénes fueron los que lo mal aconsejaron? No lo sabemos. Lo que sí dice la Biblia es que él se extravió y que se convirtió en un adivino, en un encantador, en un brujo. Él estaba atrapado en el mundo de las tinieblas, tanto que derramó mucha sangre inocente, incluyendo la de sus hijos. El mundo de las tinieblas en donde se mueven los demonios. Voluntariamente ignoró la palabra de Dios. Él había prohibido la idolatría. Dios había prohibido la idolatría para evitar que se desviara el pueblo de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 20 versos del 3 al 5 dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Qué importante es leer la palabra de Dios para seguir las instrucciones que Él nos da. Él no quiere que nos perdamos, no quiere que nos extraviemos. También dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo y versículo, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, o sea, las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense, nuestro pecado tiene consecuencias y alcanza, los pecados que cometemos ahorita, alcanza 4 generaciones. Tenemos que ser sabios y no encender la ira de Dios para que no venga juicio contra nuestras generaciones. Bien, son las consecuencias del pecado. El rey no obedeció a Dios. Dios les había mandado que destruyeran todos esos altares. Hizo Manases extraviar a los habitantes de Jerusalén, haciendo cosas muy terribles, abominables a los ojos de Dios, muy terribles, que los pueblos que Dios había destruido de delante de ellos, aún ellos no habían hecho tanta maldad, pero él los superó. Manases superó a esos pueblos que Jehová había expulsado delante de ellos. Sí, y su padre ya había destruido esas imágenes, esos altares. Sin embargo, él los volvió a reedificar. Dios los mandó a que quebraran esas imágenes, que quebraran todas esas estatuas para evitar que se sintieran atraídos a adorarlas, para que no le dieran la espalda a Dios y provocaran sus celos. Pero Manases volvió a reconstruirlas. ¿Cuántos años estuvo haciendo eso? Bien, no lo sabemos. Éxodo capítulo 23, versículos del 24 al 26. Dice la palabra: no te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Adora a Jehová tu Dios. Él bendecirá tu pan, Él bendecirá tu agua y apartará de ti toda enfermedad. Eran las instrucciones que Dios daba en su palabra a sus hijos, ¿verdad? A su pueblo elegido, al pueblo de Israel. Pero Manases pues no obedeció. Y el Señor le habló a través de sus profetas, le habló a él y le habló a su pueblo, pero ellos no lo escucharon. En segunda del libro de Reyes, en el capítulo 21, versículo 16, dice que Manases derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. El rey Manases pecó e hizo pecar a su pueblo, extravió a su pueblo, entregándose por completo a la idolatría, al ocultismo. La Biblia no dice cómo fue que Manases se extravió. Así es, no sabemos cómo, pero lo que sí sabemos es que en su casa él no vio esos ejemplos. Él, por el contrario, había sido testigo de los milagros que el verdadero Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, había hecho en la vida de su padre. Esos milagros que había hecho en su familia, que había hecho en su nación. Pero sin embargo,
Él se desvió del camino correcto, se perdió por algún tiempo. Y eso pasa cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos quiere guiar al conocimiento de toda verdad. Manases no hizo caso a la advertencia de Dios, se olvidó de leer y meditar en su palabra. Por mucho tiempo pecó, fue rebelde, se apartó del camino, hizo abominaciones delante de Dios y parecía que no pasaba nada, que Dios no se daría cuenta de lo que estaba haciendo mal. Sí, tal vez Manases pensó que como era el rey, pues podía hacer lo que quisiera y que nadie le pediría cuentas de sus actos. Pero se equivocó. Y Dios permitió que un enemigo lejano de Babilonia viniera y se llevara prisionero a Manases, lejos de su nación. A veces estamos pecando y el Señor no hace nada, pero nos está viendo. ¿Y saben por qué no hace nada? Porque está esperando que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón. Pero cuando seguimos pecando y nos vamos apartando más y más delante de Él, pues Él permite que vengan nuestros enemigos y nos hagan pasar malos momentos, ¿verdad? Terribles momentos como lo que le pasó a Manases. Muchas de las cosas malas que nos pasan son producto, son consecuencia de nuestros pecados. Dios permite que seamos afligidos, que tengamos hambre, para que reflexionemos, para que abramos los ojos y veamos las cosas abominables que hemos hecho y que han provocado la ira y los juicios de Dios. Así es. Finalmente, ante la falta de arrepentimiento de Manases y de su pueblo, pues Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, a los cuales apresaron con grillos a Manases y atado con cadenas lo trasladaron hasta Babilonia. Y al encontrarse Manases solo, lejos de su tierra, lejos de su reino, sin autoridad, sin ejército, sin nadie que lo sirviera y nadie que lo ayudara, comenzó a reflexionar, a meditar y se arrepintió de haber confiado en un pedazo de metal, de madera, algo que no pudo defenderlo. Se lo llevaron prisionero a Babilonia. Así es, ¿verdad? ¿Y qué? Y sus ídolos no hicieron nada para evitar que se lo llevaran preso. ¿Por qué? Pues porque son solo esos, son ídolos, ¿verdad? Son imágenes. El Salmo 115 en el capítulo 115, en los versículos del 4 al 8, dice que los ídolos de ellos, o sea, de los que no son pueblo de Dios, los ídolos de ellos son plata y oro, son obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tiene manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos es semejante a ellos. Sí, y en el Salmo 135, en el capítulo 15, versículo 18, pues reitera lo mismo. Dice que los ídolos de las naciones son plata y oro, son obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Y tampoco hay aliento en sus bocas, y semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. No oremos, no nos acerquemos, no nos inclinemos a las imágenes, porque dice la Biblia que detrás de ellos hay demonios. Y que cuando los adoramos a ellos, en realidad a quien estamos adorando es a los demonios y no a las imágenes. Hasta que Manases fue llevado cautivo, hasta que fue humillado por el enemigo,
El enemigo es el que mata, roba y destruye. Hasta que fue humillado por el enemigo, hasta que su espíritu estuvo angustiado, se acordó de Dios. ¿Hasta cuándo se vino a acordar de Dios? Del Dios de sus padres. Y se humilló, afligido, ante Jehová, oró y le pidió perdón. Le pidió ayuda a Jehová y Jehová, él oyó y le respondió. Él, porque Él es un Dios vivo, un Dios verdadero, el Dios de Israel, que es nuestro Dios, el que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto hay en ella. Él lo escuchó. Y dice el Salmo 118, versículo 5, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová. ¿Sabes, Sofi, que en la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice que los ojos y los oídos de Jehová están atentos a las oraciones de sus hijos? Así Es un es, Dios que está atento, que tiene nos ve cuidado y de nos oye, nosotros. y sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Por eso Él se aira y se enoja cuando nosotros nos apartamos de Él para adorar a los demonios que nos quieren destruir, ¿verdad? Cuando Dios es el que nos da las bendiciones, cuando Él nos da vida, nos da gozo, nos da paz, todo cuanto tenemos nos lo ha dado Él. Dios escuchó la oración de Manasés y lo restauró, le devolvió su reino en Jerusalén. ¡Qué bendición! Fue un milagro muy grande. Ningún enemigo suelta a sus prisioneros y les devuelve su autoridad. Claro, porque cuando esos que estuvieron un día presos, regresan a su nación y ya se fortalecen, pues podrían volver y atacarlos. Pero aquí vemos ese gran milagro que hizo Dios, moviendo el corazón del rey de Babilonia para que dejara en libertad a Manasés y lo enviara de regreso a Jerusalén para seguir reinando. Ese fue un verdadero milagro. ¿Y saben por qué? Porque Manasés se arrepintió de corazón de haber ofendido a Dios, de haber hecho abominaciones delante de él y prometió apartarse de lo malo. Dios soberano no cambia y hizo usted un verdadero. Solo Dios puede hacer eso. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Aquí vemos la misericordia de Dios que alcanzó a La Manasés, compasión de Dios. ¿verdad? Y que pues le revolvió, lo restauró en su reino. Manasés reconoció delante de Dios sus pecados, se arrepintió de corazón de haberse apartado del Dios vivo y verdadero, del Dios de sus padres, y se humilló delante de Dios, le pidió perdón, y el Señor escuchó esas oraciones y le dio una segunda oportunidad. Vean la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque pues Dios se acordaba también de cómo había sido Ezequías, de cómo Ezequías había hecho lo bueno y también todas las cosas buenas que hagamos, Dios bendecirá hasta 1000 generaciones nuestras. Y Manasés aprovechó esta oportunidad. Aquí ya reflexionó, ¿verdad? Sí. Aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando. Cambió verdaderamente, un cambio radical. Se apartó de su maldad y edificó muro exterior de la ciudad al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel y levantó el muro muy alto. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. En vez de estar dedicando su tiempo, su dinero y sus autoridades a construir imágenes en templos paganos, entonces ya empezó a invertir bien el dinero, Sí, ¿verdad? hizo lo bueno, quitó los dioses ajenos, el ídolo que había introducido a la casa de Dios y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Dios en Jerusalén. Los hechos Los echó fuera de la ciudad. Entonces fue que él echó toda esa maldad, todos esos ídolos fuera de la ciudad.
Era Aunque, abominación a Dios, entonces los aunque echó fuera. realmente debió de haberlos destruido, Los ¿verdad? hubiera llevado allí al Quemado. basurero donde quemaba a sus hijos y quemarlos. Era Ahí debió de haber. ahí quemar a todos esos Sí, demonios. sí, porque la instrucción de Dios Era es echarlos a la basura, destruirlos para que nadie se destruirlos. sienta tentado a adorarlos. Pero bueno, pues Manases reparó el altar de Dios e hizo sacrificios de paz y de alabanza. Saben que las ofrendas de paz por lo general se ofrecían después de la ofrenda por el pecado y de la transgresión. Y de esa manera, ¿verdad?, daban a entender que la paz con Dios ya había sido restaurada Empezaba la armonía, su relación con Dios, nuevamente. la ofrenda de alabanza o acciones de gracia. Seguramente fue algo muy emotivo porque el rey Manases tenía muchos motivos para estar agradecidos con Dios. Le había perdonado sus muchos pecados y lo había restaurado en el reino, lo había sacado de la cautividad. Y tú dirás, ¿cómo siendo tan malo lo perdonó? Bueno, así es Dios. Él te perdona tus pecados. Claro que las consecuencias de tus pecados, pues los tienes que pagar aquí en la tierra. Pero Él se olvida de tus pecados y cuando llegues a su presencia, pues ninguna condenación hay para los que se han arrepentido y han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, pues también Manases dio orden a Judá para que sirvieran al Señor, al Dios de Israel. Desafortunadamente el pueblo continuó sacrificando en los lugares altos, aunque solo al Señor su Dios, ¿verdad? Ellos, según, pues le sacrificaban a Dios en los lugares altos, pero Dios pues había puesto un lugar donde tenían que ir a adorar, que era en su templo, ¿no? Sí, aunque vinieran otros a recordarle su pasado y a decirle, mira, tú no puedes hacer ya rey, tú echaste a tus hijos al fuego, ¿cómo has cambiado? Aunque le vinieran a hablar mal de su maldad, pues eso no es de Dios, son enemigos que el enemigo manda para recordarte tu pasado, recordarle su pasado. Dios se olvida de lo que pasó, ya no te vuelve a recordar nada de lo que hiciste, Dios te perdona y te hace un futuro diferente, siempre y cuando te alinees completamente a su corazón. Dios siempre perdonará y restaurará a aquellos que verdaderamente se arrepienten y le piden perdón sinceramente. Así es. Ten presente que Dios prohíbe aprender las abominaciones que se practican en las naciones paganas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 11, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni santeros, ni nada de esos de los Sí, cultos de la muerte, nada de eso. en el versículo 12 dice, porque es abominación para Dios cualquiera que hace esas cosas. El profeta Isaías en el capítulo 15, Primera versículo Samuel. 23, en primera de Samuel, si es primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Dice este pasaje aquí en este versículo 23, la rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Amigo, amiga, recibe este mensaje como una bendición. Te invitamos a una bendición porque si en algo refleja la vida de Manases, si encuentras algún reflejo con lo que vives o con lo que pasa en alguien que conoces, pues siempre encontremos estos ejemplos como una edificación para que seamos mejores personas y nos acerquemos cada día más a Dios. Los invitamos a escuchar una alabanza. Desde el principio cuando te necesité,
desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor. Amigo o amiga que estás viendo este programa, si tú en algún momento por ignorancia, por incredulidad has participado en las cosas ocultas, en todas esas cosas que Dios ha prohibido y que a sus ojos son abominación, si tú has consultado los horóscopos, si has permitido que te lean la mano, que te lean el tarot, si has permitido que te lean el café, si te has hecho limpia, si has consultado brujos, adivinos, curanderos O santeros, y santeros, ¿verdad? poncheros, Si has permitido que te lean el caracol café o turco. si has permitido que si has adorado imágenes, de la imagen que sea. Dios no quiere que adoremos imágenes. Arrepiéntete. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Recuerda que todo lo que hagamos nosotros, las consecuencias las pagarán nuestros descendientes hasta la 4ª generación, 4 generaciones por nuestras equivocaciones. Entonces hoy Dios te está dando esa oportunidad de que te arrepientas. Arrepiéntete. Y así como Dios le perdonó toda su maldad al rey Manases, también te perdonará a ti si tú le confiesas tu pecado, si tú le platicas a Él todo lo que has hecho y te acercas a Él. Acércate a Jesús, porque a través de Él tú llegarás al Padre. ¿No te gustaría en esta tarde recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y como tu único y suficiente Salvador? Amigo, amiga, Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús sigue abriendo sus brazos en una cruz, ofreciéndote el perdón de tus pecados y la vida eterna. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ellos no heredarán el reino de Dios, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Si has cometido alguno de estos pecados, hoy Dios te está dando una oportunidad. Aprovecha esta oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte y pedirle perdón. Si hoy, en este día 2 de noviembre, decides rendirle tu vida a Jesucristo, solo tienes que repetir conmigo esta oración. Repite conmigo: bendito Dios Todopoderoso, reconozco que te he ofendido y que he vivido separado de ti. Perdona, Señor, todos mis pecados. Yo creo que Jesucristo
es tu Hijo. Creo que murió en una cruz para el perdón de mis pecados. Creo que resucitó al tercer día y confieso que Jesús es mi Señor. Y creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos. Creo que Jesús vive y reina para siempre. Hoy en este día recibo a Jesucristo como mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Y te ruego, bendito Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, bendito Dios Padre eterno, muchas gracias, en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Señor, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta tarde yo quiero darte gracias porque tú has revelado tu voluntad, has revelado a tu Hijo Jesucristo, a aquellos que andaban en las tinieblas, ¿verdad? Y yo te doy gracias, Señor, porque a través del sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo, todos nuestros pecados son borrados. Te ruego que selles tu palabra en la mente y corazón de quienes están viendo este programa. Y te ruego que aumentes la fe de todos aquellos que han recibido hoy a tu Hijo Jesús como su Señor y único y suficiente Salvador. Te ruego que les permitas dar mucho fruto. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios lleno de gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, bendito Dios, te pedimos por todas las personas que están en una situación de tribulación o de enfermedad, en algún lugar de terapia intensiva, si están en algún lugar de urgencias o están en sus casas pasando una enfermedad muy terrible. La Biblia dice que tú les traerás sanidad, Señor, que tú sanas sus dolencias, que por su llaga, Señor, hemos sido curados y sanados de todas nuestras enfermedades, que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo y Él sigue trayendo sanidad a todos aquellos que se acercan a ti, Señor, a todos aquellos que te reciben como su Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos que los cures y que les des abundancia de paz y de verdad, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Señor, médico de médicos. Extiende tu mano de misericordia sobre sus vidas, Señor. Ponemos ante tu trono de gracia la vida de Rocío y Lupita Rojo Uribe, bendito Dios. Sánalas, Padre, y serán sanas. Por Mari Bello y su hijo, también pedimos por Francisco Javier García González, por John Richard Trejo, que está en estado de coma ya en Pachuca, así como también estamos orando por cada persona que se encuentra enferma, donde quiera que se encuentren, Padre, si reciben a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Padre, tráeles el beneficio, bendito Padre, de la sangre de Cristo Jesús, y sánalos, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre y por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los queremos invitar a compartir este mensaje con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo o con aquella persona que ustedes conocen y que saben que necesita reconciliarse con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga. Sí, si tienen alguna petición de oración, manden sus peticiones, mándenos un mensaje de WhatsApp al teléfono que aparece en la pantalla. Díganos su nombre, la situación, desde donde nos están escuchando. Queremos interceder por ustedes delante de Dios, orando, pidiéndole a Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que Dios te siga aumentando el don de la fe. Sí, amén. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días.